Las empresas cotizadas del IBEX 35 se empeñan en integrar la sostenibilidad en sus compañías, pero es así realmente. Para hablar sobre ello contamos hoy con José Andrés de Lorenzo, que es CEO de Masca. ¿Qué tal, José Andrés? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy bien por aquí. Bueno, pues cuéntanos, ¿lanzan las compañías del IBEX 35 muchas afirmaciones medioambientales? Sí, lanzan bastante. De hecho, hemos detectado más de 2.000 afirmaciones en todo el índice, habiendo revisado solo las páginas, la home y las secciones de sostenibilidad. Uh-huh. ¿Y qué se entienden de estos mensajes? Lo más importante, ¿son hechos que simplemente se quedan en palabras o que trascienden más allá? Antes que todo, hay que decir que lo primero y más importante es que ante el momento en el que estamos viviendo no se quedan calladas y siguen hablando de sostenibilidad. El 100% de las empresas lo hacen. ¿Qué es lo que se entiende? Pues que están queriendo hacer un posicionamiento y que evidentemente ese posicionamiento tiene que estar más concreto porque muchas veces se queda genérico y puede llevar a la confusión. Uh-huh. O sea que va un poco más allá de los hechos, ¿no? No se queda simplemente en palabras. Puede ser en que haya exageraciones involuntarias, que no puedan comprobar con sus pruebas muchas veces algunas de sus afirmaciones, y eso puede llevar a generar un riesgo de greenwashing, efectivamente. Uh-huh. Solo el 20% de las afirmaciones pues cuentan realmente con evidencia pública según vuestro informe. ¿Esto te ha sorprendido o te lo podías llegar a imaginar? Me lo podía llegar a imaginar, eso es un hecho. Uh-huh. La cuestión es que hay que destacar que ese 20% hace que las empresas estén por delante de una normativa que va a entrar en vigor, con lo cual se puede ver de dos maneras. La primera, efectivamente, solo el 20% y tienen un largo camino de mejora. Y esa segunda lectura, un poco más optimista, es, oye, ya entrando una ley en vigor, una directiva, mejor dicho, en septiembre, ya han hecho algo de camino, con lo cual, bueno, vamos en la buena dirección y evidentemente hay muchísimo recorrido de mejora. Luego vamos un poco con el tema de la directiva europea, pero ¿de qué crees que les sirve lanzar pues tantos mensajes ambientales si luego no llegan finalmente al consumidor? Se quedan un poco ahí en el aire. Ha habido un momento histórico donde era necesario generar una conciencia y ha habido un momento en el que era interesante e importante hacerlo. Ahora lo que me parece es que pasado ese momento hay que concretar y a mí me parece que en este momento le sirve de bien poco poder hacer ese posicionamiento si no lo aprovechan para diferenciarse y concretar con lo que realmente hacen. Y ahí es donde está la gran oportunidad y ese recorrido de mejora. ¿Y realmente a los consumidores le importan que estas empresas lancen ciertos mensajes ambientales? ¿Se decantan por una empresa o por otra a la hora de consumir dependiendo de lo sostenibles que sean? Yo entiendo que sí, y de hecho es un hecho, el 80% de los consumidores quiere consumir sostenible por una sencilla razón. Muchas veces está ligado a temas de salud. Cuando hablamos de que esté libre de microplásticos o que sea 100% natural, pues obviamente todos queremos alimentarnos bien y estar sanos. Uh-huh. ¿Y cuáles son los sectores del IBEX 35 que presentan pues mayores carencias en cuanto a la aportación pues de pruebas y mejores prácticas? Me encantaría darte este dato, pero nosotros hicimos un estudio agregado. Intentamos no separar por sectores. Evidentemente el sector energético es un sector muy importante en el IBEX 35, pero del resto de sectores no había una representación lo suficientemente importante como para haber hecho esa diferenciación. Con lo cual no te puedo dar ese dato, pero me atrevería a intuir que el sector energético tiene bastante que decir en este tema. Uh-huh. En el informe, bueno, también se dice que más del 70% de los mensajes ambientales son genéricos. ¿Esto es una estrategia de comunicación o realmente es que están en ello? Yo creo principalmente que están en ello por una sencilla razón. Uno muchas veces hace primero un posicionamiento genérico donde no concreta y lo hace un poco de forma involuntaria por el hecho de posicionarse, pero creemos, y por eso lo decía antes, que concretar es una ventaja que no solo va a permitir generar más confianza, sino además cumplir, como te decía, con la directiva y posicionarse de forma real en un tema que las empresas ya le están dando importancia. Uh-huh. Desde finales de septiembre, mencionabas antes, esta directiva pues se va a introducir en la legislación. Es una normativa europea contra el greenwashing. ¿Cómo va a afectar esto a las empresas? Desde mi punto de vista cambia el paradigma. Nosotros te lo venía diciendo en la entrevista. Creo que las empresas tienen que dar un paso adelante, tienen ese recorrido de mejora. Se puede leer de forma muy positiva, pero también hay algo que es importante. No solo el consumidor necesita confianza para comprar. La Unión Europea le está pidiendo a las empresas que generen confianza
a la hora de la compra y que las afirmaciones que hagan estén realmente vinculadas a las pruebas que tienen. Y por tanto, todo lo que hemos venido diciendo de si están haciendo exageraciones, si lo están haciendo más o menos aposta o deliberado, eso se tiene que acabar. Y hay un cambio de paradigma, llega en septiembre, se tienen que poner las pilas y por mucho que lo podamos leer de manera amable, queremos ser unos aliados de este tema para conseguir que las empresas lo concreten, pero el aviso es serio y la Unión Europea ha puesto las reglas y ya ha iniciado el procedimiento sancionador a más de 20 países que no han hecho o traspuesto esta directiva, con lo cual hay algo que va a cambiar y se vienen curvas. ¿A qué se están exponiendo las empresas en caso de no cumplir con la normativa? A más de 2 millones de euros de sanción, así de claro. Y además algo tan sencillo como que es una práctica prohibida. El consumidor, con el hecho de denunciarlo, no tiene más que probar. Tiene que probar que existe esa afirmación y que está en una categoría prohibida. No es mucho más complicado, o sea, el riesgo es elevado porque lo que se busca es que haya confianza, algo muy importante si queremos ser sanos, estar bien, cuidarnos a nosotros mismos y cuidar al planeta. Y bueno, ¿qué tipo de afirmaciones son las que generan un mayor riesgo de greenwashing ya para tener a las empresas un poquito prevenidas según la nueva normativa? Todas las genéricas, esa categoría que me has dicho antes, son más del 70% de las detectadas. Decir natural, sostenible, 100% reciclado, sin pruebas, es muy peligroso para las empresas y es muy peligroso para los consumidores. Y bueno, ya un poco para ir terminando, ¿qué consejo darías a las empresas del IBEX pues para reducir la exposición al riesgo al greenwashing, para no tener que hacer frente a las sanciones? Pues mira, nosotros tenemos un dato que aparece en el informe. Cuando uno concreta el tema y habla, por ejemplo, de temas como la descarbonización, por el tema de las emisiones, mejora hasta en un 100%, o sea, el doble, su cuota de prueba. Es decir, tú eres capaz de probar más del doble de las veces, bueno, lo digo de otra manera. Cuando hablas de descarbonización o de cambio climático, la tasa de cobertura sube del 20 al 40%. Oye, ¿y esto de la normativa europea afecta, por ejemplo, si aquí mañana me viene una empresa a mí a hablar de su plan de sostenibilidad y dice cosas que no son ciertas, ¿esto también se puede denunciar o es solo lo que dicen en sus envases de productos? En todo, o sea, que van a tener cuidado con venir aquí a contar todo lo que ellos quieran contar en medios, quieran hablar en sus redes, porque evidentemente esto no solo se quedaría en un formato radiofónico, seguro que luego se publicaría en sus redes, con lo cual todo aquello que vaya a ser una comunicación de la empresa de cualquier medio y que le vaya a llegar al consumidor de manera comercial, sí, tienen que tener cuidado y también en sus políticas y en sus memorias de sostenibilidad que estén orientadas a comunicarlas al consumidor. Bueno, y ya para terminar, José Andrés, desde Masca, ¿cómo podéis ayudar a las empresas con este tema? Pues justamente podemos ayudar en que ellos puedan concretar el mensaje. Nosotros detectamos de forma automática todas esas afirmaciones de sostenibilidad y podemos clasificarlas en esas categorías que, como te comentaba, están prohibidas y ayudarlas a que cambien esos claims, ajustándoles a las pruebas que tienen, diciéndoles que eliminen esas afirmaciones o dándoles unas alternativas de comunicación que las haga más reales y más concretas a lo que realmente están haciendo. Que muchas están haciendo mucho, que es algo importante. O sea, no venimos a denunciar el greenwashing por ser un tema negativo, sino porque muchas lo están haciendo bien, pero a la hora de comunicar por diferentes temas, están haciéndolo de manera genérica y en algunos momentos de forma exagerada. ¿Se queda esto solo en el IBEX o se puede transponer a todas las empresas? Se puede transponer a todas las empresas. Lo que pasa es que nosotros, cuando hicimos el estudio, lo que queríamos era una base que tuviera cierto sentido y entendíamos que la base del IBEX 35 era lo suficientemente representativa y suficientemente importante como para estudiarla. Pero vamos, a todas. Pues José Andrés de Lorenzo, CEO de Masca, muchas gracias por venir aquí a los estudios de Capital